Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente reiterando nuestros agradecimientos por acompañarnos en este comité de Mercado al Día. Queremos arrancar con este comité abordando varios temas importantes que se vienen presentando en el contexto internacional, en el contexto local, y tratar de comprender de alguna manera cómo afectan o cómo nos afectan directamente a nuestras economías, en este caso a Colombia. Para ello es importante ver cómo arrancamos este año, este 2023, donde se presentan grandes desafíos para las principales economías o en general a todas las economías por las dificultades que se están presentando, se vienen desarrollando actualmente en el sector financiero. Esto acompañado de temas de empleo, de una crisis inflacionaria que aún sigue siendo la principal prioridad de los creadores de política monetaria a nivel mundial. Partimos también de unas presiones que se vienen generando por parte de política monetaria precisamente para tratar de sofocar la inflación y buscar las condiciones necesarias para que puedan converger a la meta objetiva de los bancos centrales, y precisamente esto nos da unos escenarios donde vamos a tener o entramos en cuestión si todavía tenemos un dólar fuerte o si vamos a seguir teniendo un dólar muy fuerte, por lo menos en lo que queda en este arranque que iniciaríamos el próximo mes del segundo trimestre del año en cuanto al dólar. Para ello entonces es importante abarcar en la siguiente gráfica un tema muy importante que creo que a todos nos converge y a todos nos pregunta, y es qué viene pasando en el mercado y es posible una recesión económica. Es importante analizar qué viene pasando por lo menos con el mercado financiero en el contexto internacional. Muchas personas se han acercado a consultar y es qué tan probable es que se pueda presentar un default a nivel local en cuanto a bancos o por qué se presenta realmente. Para ello queremos hacer un breve recuento y es cómo funcionan los bancos, independientemente si es un banco, si es una corporación financiera, si es una compañía de financiamiento. Es importante recordar y es que estas entidades que existen en todos los países, básicamente su objetivo principal es captar recursos del mercado, es decir, buscar inversionistas o ahorradores que busquen una rentabilidad en productos con el ánimo de que sus dineros o sus recursos puedan permanecer en el tiempo y asimismo se vayan valorizando conforme a las rentabilidades que estas mismas entidades ofrezcan. Con esos recursos, las mismas entidades lo que buscan es ofrecerle depósitos, créditos al mercado en general por medio de diferentes instrumentos financieros como lo son los créditos, obligaciones financieras que se crean y que entran en un proceso de cobro donde ya las entidades entran a generar unas rentabilidades tanto para ellos como grupo empresa o sus accionistas, y también para aquellos inversionistas que están buscando una rentabilidad. Entonces, es importante comprender qué pasó realmente en Estados Unidos o qué viene pasando en Estados Unidos con el default de Valley Bank y Signature Bank. Es importante recalcar y es que este escenario se presentó en un escenario donde los bancos centrales no lo tenían contemplado, es decir, no esperaban una crisis financiera. Hablamos de crisis financiera cuando se presenta en referencia la última vivida en el 2008, la crisis subprime o crisis hipotecaria, donde se genera un escenario masivo de pérdidas para todos los bancos y donde genera un escenario realmente de crisis. ¿Qué pasa realmente con Silicon Valley? Eh, este mes se presentan unos retiros masivos del portafolio de clientes del banco, donde el banco se ve en la obligación de generar liquidación de activos. En ese caso, sus activos presentaban una alta concentración en activos del tesoro. En este caso, hablamos principalmente de bonos de deuda del Tesoro Soberano, en este caso de Estados Unidos. Recordemos que los bonos tienen una particularidad y es que a mayor sea su tasa, menor es su rendimiento. Es una proporción inversamente proporcional, qué pena. En ese orden, a menor tasa va a ser una mayor rentabilidad.
al mercado o a la Fed estar obligado a subir tasas de interés para tratar de controlar la inflación y buscar que ésta pueda generar un retroceso en busca de su meta objetiva, esos títulos empiezan a perder valor en el tiempo y en ese momento donde se encuentra una solicitud masiva de retiros para el banco, este se ve en la obligación de entrar a liquidar esas posiciones, generando una materialización de una pérdida mayor a 1.800 millones de dólares. Eso pone en jaque o pone en una posición muy difícil al banco, donde no tendría los recursos suficientes para poder cumplir con sus obligaciones en el corto plazo y lo lleva a un escenario de un default que básicamente entra a generar su quiebra. Pero recordemos que esto, principalmente de acuerdo a los comunicados que se presentan por Jerome Powell y Janet Yellen, donde anuncian que la situación particular del Silicon Valley Bank se presenta debido a la concentración, a la alta concentración que tenían esos activos. Parte de ello genera que semana después el Signature Bank sea intervenido por los entes locales precisamente para garantizar que la participación o los inversores puedan tener el acceso a sus recursos y no se vean en una situación donde puedan entrar a generar una pérdida de sus ahorros. Ahora, ¿por qué es importante recalcar esto? Es porque a nivel local los bancos vienen siendo monitoreados por los entes locales, en este caso como es la Superintendencia Financiera de Colombia, donde les exige constantemente tener unos indicadores de liquidez, unos riesgos de liquidez y una solvencia económica con el ánimo de que puedan garantizar la demanda de pesos, es decir, los retiros que se puedan presentar por parte de los ahorradores. Pero aquí es importante recalcar y algo es que parte de lo que se presenta en Estados Unidos, de alguna manera también viene acompañado por unos depósitos o un FDIC, que es la Corporación Federal de Depósitos de Seguro. A nivel local lo podríamos asimilar como el FOGAFIN, donde entra a respaldar a los ahorradores en el caso tal de que se presente un escenario de default. Es importante recalcar y es que este escenario pues entra a respaldar o este fondo entra a respaldar los ahorros que se presentan en estas entidades y como los observamos en la gráfica posterior a la crisis subprime, pues realmente se han presentado muchos default de bancos posterior a esta fecha, pero que de alguna manera por la situación en la que nos encontramos actualmente y por el proceso de reactivación económica de pronto se ve un poco más agresivo el impacto. Ahora, ¿esto qué generó? Y es que genera un proceso de masivo de pronto de nerviosismo a nivel internacional y parte de esto se replica en algunos bancos, incluso de la Unión Europea, donde acciones de los mismos bancos empiezan a generar algo de deterioro, precisamente por el temor de que se pueda replicar este movimiento a nivel internacional. Aquí nuestra invitación no es ni generar una sugerencia, ni para que tomen posiciones, ni para que generen decisiones en el corto plazo, sino para tratar de comprender qué es lo que está pasando a nivel internacional y que puedan tomar decisiones a manera consciente aplicadas a las necesidades que se puedan presentar. Por lo menos a nivel local, recordemos que todos los bancos tienen un portafolio diversificado, donde hay una concentración tanto en activos del gobierno, acciones, mercado de renta fija, renta variable, y en este caso, pues también los productos que tienen desde la banca directamente que se ofrecen a todo el mercado. Entonces, eso permite que los bancos a nivel local puedan tener una diversificación de ese riesgo y que en el momento de que se presente una demanda de recursos, también pueden suplirlos con los portafolios que tengan, es decir, puedan generar liquidaciones y que no tengan una alta concentración en esos activos que puedan generar una materialización de una pérdida en el corto plazo. Con esto básicamente queremos recalcar algo y es lo siguiente. Si miramos en la gráfica, las dos primeras gráficas, podemos observar que el escenario de recesión económica realmente, si lo comparamos como lo observamos en la parte derecha, desde cierre del 2022, la probabilidad como se observa en la parte superior era del 65%. Sin embargo, a pesar de lo que estamos viviendo en este momento, esa probabilidad ya empieza a disminuir. En este momento, por lo menos a corte actual, la probabilidad se encuentra en un 60% de una recesión económica. E incluso algunos indicadores, como lo observamos en el gráfico izquierdo, ya empiezan a generar algo de retroceso.
Pero ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Y es porque, digamos, un escenario donde se siga generando esa materialización de riesgo, donde las personas o los inversionistas sigan en esa ola de sentimiento, de temor de que de pronto podamos ver una crisis financiera a nivel internacional, incrementaría ese riesgo, pero aquí hay que comprender qué viene pasando también al interior de la economía, no solo ver lo que se materializa en el corto plazo por el incremento de tasas por parte de la Fed en el caso de Estados Unidos, sino también cómo se viene desarrollando la economía post-pandemia y cómo se viene reactivando todos los sectores. Por lo menos en Estados Unidos vemos que la probabilidad de recesión sigue disminuyendo. Como vamos a observar en la siguiente gráfica, también observamos para la zona euro cómo también la probabilidad de recesión sigue disminuyendo. A corte de diciembre del año pasado teníamos una probabilidad del 80%, como observamos en la parte superior derecha, y en el cuadro inferior, también en la misma parte superior derecha, observamos que esta ya baja de un 80 a un 49%. Esto, digamos que se agrava, se presentó ese incremento en diciembre, y es por la crisis que se vive entre Ucrania y Rusia, que recordemos viene en un proceso o en un periodo silencioso, donde todavía no ha tomado fuerza o no se ha reactivado luego del invierno fuerte que atraviesa la región, y que es importante seguir monitoreando. Ahora, vamos a analizar en la siguiente gráfica datos muy importantes que se vienen desarrollando, en el que se vienen desarrollando en el mercado, es decir, a nivel interno de Estados Unidos, y tratar de comprender si efectivamente viene generando un retroceso o qué viene ocurriendo con la economía. Por lo menos si abarcamos la parte del mercado laboral, podemos comprender o analizar o interpretar que se vienen creando puestos en nóminas no agrícolas. Recordemos que en enero se presentaron 517.000 solicitudes o 517.000 puestos de trabajo. Por lo menos a corte de febrero fueron 311.000, por encima incluso de lo que esperaba el mercado, que eran 225.000 solicitudes o puestos de trabajo. Y esto lo que nos muestra es que Estados Unidos sigue generando puestos en las demás industrias, principalmente en el ocio y en la hotelería, incluso en el comercio, el por menor y el gobierno, que permiten que el mercado laboral tenga una dinámica mucho mejor. Recordemos que la concentración más fuerte de ellos sigue siendo la parte agro, y la parte tecnológica, que recordemos viene generando un deterioro por la menor demanda que se ha presentado en la parte tecnológica, y que sin embargo se siguen creando puestos de trabajo. Esto es un impacto muy positivo para la economía, y básicamente se ve reflejado en qué, en la tasa de desempleo, que sigue siendo un dato muy importante y muy recalcable en el corto plazo, porque se encuentra en un 3,6%, lo que permite interpretar que la economía viene creciendo constantemente y viene diversificando la dependencia, en este caso, de sus sectores. Como observamos en la siguiente gráfica, también esto genera un impacto directo en lo que son las solicitudes de desempleo, que como podemos observar, o por lo menos si miramos históricamente qué viene pasando después del proceso post pandemia, donde se presentaron recortes masivos de puestos de trabajo, ya se viene generando una estabilización cercano a los 190.000 solicitudes. El dato anterior fueron 192.000, y el dato efectivo para el 23 de marzo fueron 191.000 solicitudes. Sin embargo, el mercado esperaría que de pronto se pueda ver algo de deterioro debido a, digamos, a los escenarios que en este momento empiezan a tomar fuerza, como lo hablamos anteriormente, y es el tema de una posible crisis financiera. Pero es importante recalcar, y es que eh, viene Estados Unidos generando un pleno empleo, viene manteniendo muy fuerte y sólido este dato, y que esto fortalece directamente la economía porque genera un impacto directo en el ingreso de los hogares, y asimismo va a permitir que tengamos un consumo de manera igual. En la siguiente gráfica también vamos a analizar cómo se viene presentando por lo menos el mercado laboral en la zona euro. El dato de desempleo, por lo menos en la última publicación que se presentó a inicios de marzo, con respecto al mes de febrero, la tasa de desempleo estaba en 6,6%, y esta se deterioró un punto porcentual, es decir, se presentó en un 6,7%, con una variación muy baja. Sin embargo, pues hay un deterioro. Esto obedece principalmente
al escenario que se materializó por el tema del invierno, donde pues, se obligan a tener trabajos desde casa y algunos en ese contexto no tienen la misma dinámica de la industria y puede afectar la parte laboral. Sin embargo, el dato sigue siendo positivo, sigue siendo un dato que viene mejorando, como podemos observar en la gráfica, donde empieza a generar un retroceso, por lo menos desde marzo del año pasado a la actualidad, y eso es un dato muy positivo. En la siguiente gráfica vamos a ver cómo viene materializando o qué impacto genera esto realmente en la industria. Y es que por lo menos el ISM manufacturero y el de servicios en Estados Unidos, por lo menos el de servicios, sigue siendo el principal aportante a que la economía se presente en una zona de expansión económica, es decir, donde hay una alta demanda y que pues en la parte del manufacturero se ha visto un poco golpeado y eso como secuelas principalmente de la menor demanda de materias primas, que también es importante recalcar, se ve afectada eh, por la política cero COVID que abordaba China y que de alguna manera a partir de enero pues entra a convivir directamente con el COVID, es decir, a dejar de un lado su política de cero COVID, tratando de que pueda generar un reabastecimiento en toda la cadena de suministros a nivel internacional. Ahora, también como observaremos en la siguiente gráfica, es importante recalcar es que el PMI compuesto sí se encuentra en una zona de expansión económica, por lo menos después de 4 meses consecutivos, ya logra mantenerse en esa zona de expansión y eso lo que nos muestra es que sigue teniendo un proceso fuerte la economía americana. Tenemos datos sólidos donde muestran que las industrias vienen creciendo, parte de ellos la creación de esos puestos de trabajo y que básicamente nos genera un impacto directo también en el ingreso de los hogares. Esto es importante a monitorear y esto también va a depender o va a generar son los rubros que toma la Fed para tomar decisiones en cuanto a política monetaria, por lo menos lo que esperaríamos en las siguientes reuniones. También miramos cómo en la zona euro, por lo menos se mantiene muy fuerte también en una zona expansiva, esto principalmente jalonada también por la parte de los servicios, el ocio y los servicios, que se ven muy favorecidos a pesar del invierno, pero pues que hay una buena dinámica de la industria a nivel local. También en la siguiente gráfica vamos a interpretar o entender que pues por lo menos el día de hoy se va a presentar lo que es la confianza del consumidor en Estados Unidos, donde el dato anterior fueron de 102.9 y el mercado esperaría un dato de 101.5 para este periodo. Y esto básicamente, ¿qué nos muestra? Y es que hay una confianza sólida que se mantiene. Esa caída que observamos en la gráfica fue proceso pandemia y venimos generando una recuperación que ahorita en teoría podríamos interpretar de que con el temor que se viene presentando, podríamos ver algo de retroceso, pero la confianza sigue estando fuerte. Tenemos que esperar cómo se publica el dato hoy el día a las 10 de la mañana y poder ver cuál es la dinámica del mercado que empieza a tomar conforme se va desarrollando esta parte del sector financiero. Pero es importante a recalcarlo es porque hay una confianza muy grande del consumidor y que esto básicamente se va a reflejar en que podamos ver una dinámica de la economía muy fuerte y asimismo generar un impacto directo en la inflación en cuanto a retroceso. En la siguiente gráfica es importante recalcar o cómo se viene presentando ese impacto en la inflación. Por lo menos recordemos que Estados Unidos viene generando un retroceso en la inflación de manera muy fuerte. Recordemos que el dato anterior fue 6.4% y actualmente la inflación se ubica en un 6%. Esto principalmente jalonado por sector o los principales rubros que generan un impacto positivo es la energía, que debido a los bajos costos de los commodities en este momento generan un mejor precio para lo que es los combustibles y eso ha permitido también que el mercado pueda acceder a unos precios mucho más favorables y que tengan un impacto directo en cuanto a temas de inflación. No solo eso, es importante recalcar que pues, la dinámica del mercado de alguna manera se ve un poco afectado en la parte de vivienda que por las tasas que actualmente se presentan en el mercado local en Estados Unidos, de pronto han perdido un poco de fuerza en el mercado de vivienda, pero pues que siguen aportando a la parte inflacionaria.
Pero esto básicamente que se resume y los datos que contemplábamos en este histórico o en este recuento de datos que favorecen a que la economía está mostrando signos muy positivos y que básicamente se van a traducir en las decisiones de política monetaria que tome la Fed. También es importante analizar en la siguiente gráfica cómo se comporta también en la zona euro, que también observamos que ya alcanzó también ese máximo y que viene generando algo de retroceso. Aquí es importante recalcar es que por lo menos en el invierno la región se ve muy favorable y esto debido a las reservas que tenía o que presenta la región en commodities, tanto en petróleo como en gas, y que han favorecido a que los hogares puedan tener un consumo de energía constante a pesar de la crisis geopolítica que se vive entre Rusia y Ucrania y que de alguna manera Rusia ha tratado de cortar el suministro de los mismos commodities para la región. Esto genera un impacto directo en la inflación y como podemos observar se viene estabilizando en un dato del 8,5%, lo cual es muy positivo para la región y que de alguna manera esto también se le suma a las decisiones de su Banco Central que también generan presiones para que el consumo de alguna manera disminuya y podamos ver algo de retroceso en cuanto a la inflación. En la siguiente gráfica vamos a ver, por lo menos en la región de la zona euro, cuáles son las principales o las inflaciones más fuertes, porque todavía siguen teniendo presiones inflacionarias muy marcadas, por lo menos para Alemania, Italia, que todavía están muy cercanas al 10%, por lo menos en el caso de Italia, y Alemania, que es una de las economías referencias para la zona euro, todavía viene con un índice inflacionario muy alto, lo cual ha obligado realmente a que los bancos centrales mantengan esa postura agresiva en cuanto a política monetaria a pesar de la situación financiera. Ahora, vamos a observar en la siguiente gráfica cuál fue la decisión realmente de Estados Unidos. Algunos analistas esperaban por lo menos que debido a esa situación que se presenta, no se presentara un incremento en su política monetaria, es decir, que la tasa de intervención se mantuviera estable. Sin embargo, la decisión fue generar un incremento en 25 puntos básicos para ubicarla en 4,75%. Algunos analistas, de acuerdo a las declaraciones de Jerome Powell, em, y en las minutas que se presentan, informan que pues esperarían tener un techo máximo entre un 5 a un 5,25%, por lo menos en el segundo trimestre o el primer semestre de este año, y que de ahí en adelante podamos ver una corrección de la misma política monetaria y entrar en un proceso de retroceso, debido a que la inflación ya viene generando ese retroceso, y es importante recalcar dos cosas principalmente, y es que eh, la Fed por lo menos fue el fondo eh, de decisión de política monetaria por parte del Comité Federal de Mercado Abierto por parte de Estados Unidos, recalcó y es que ya la inflación empezó a generar retroceso. Y eso es muy positivo porque pues ya están viendo que el resultado de esa postura tan agresiva que tomaron desde el año pasado ya está dando los resultados que ellos están buscando, a pesar de que aún nos encontramos lejos de la meta de inflación. Y esto básicamente se refleja en que podamos ver un retroceso en inflación, por lo menos esperarían ver un retroceso con más fuerza a finales del 2023. Sin embargo, ellos también reducen la expectativa de crecimiento económico en cuanto a PIB, inflación y desempleo, por lo menos para el 2024, con algo de deterioro. Y a esto recalcan también es que la situación financiera realmente pues no se veía era opacada debido a que el caso de Silicon Valley Bank se presenta puntualmente es por la concentración de los activos que tenía. Y ellos consideran desde su posición que el mercado financiero estadounidense es muy sólido y tiene un muy buen músculo financiero. Incluso parte de ellos han buscado que se puedan los bancos más fuertes a nivel local, como es el JP Morgan, el Citi, entre otros, apalancar los flujos que puedan tener esos bancos, generando depósitos en estos mismos para que ellos puedan de alguna manera diversificar su portafolio en los casos de los bancos que se puedan presentar en esta situación y que puedan mantenerse en el corto plazo. También vamos a analizar decisiones que se presentaron como en la zona euro por parte del Banco Central, donde ellos también deciden incrementar 50 puntos básicos su tasa de referencia, pasando de un 3% a un 3,5%, básicamente enfocados en que todavía la inflación está muy alta y que ellos esperan que pueda generar una convergencia mucho más fuerte también en la meta de inflación objetivo que sería entre un 3 a un 2%.
Asimismo, en la siguiente gráfica también se observa cómo el Banco Central de Inglaterra también genera un incremento en su política monetaria de 25 puntos básicos, ubicándola en 4,25%. Esta decisión fue tomada por 7 de los 9 miembros del Comité de Política Monetaria y dos de estos votaron para que la tasa se mantuviera estable. Esto se conoció después del dato de inflación, donde pues por lo menos para Inglaterra pasó del 10,1% a un 10,4%. Esto es importante recalcarles porque son las medidas más importantes que tienen los bancos centrales para tratar de sofocar la inflación, que se vuelven un conjunto de variables que empiezan a estrechar un poco la caja en el mercado, en el sector financiero, pero que hay una confianza grande precisamente por parte de los bancos centrales en que no se va a materializar una crisis financiera, por lo menos en el corto y mediano plazo. Tendríamos, va a depender de qué, básicamente de cómo se va comportando la inflación y cómo va convergiendo en retroceso la política monetaria. Ahora, esto nos genera un impacto directo en que en el DXY realmente esperaríamos, recordemos que el DXY es el índice de volatilidad o el índice de riesgo realmente, y pues esperaríamos que podamos ver un retroceso cercano a las 100 unidades. Ya es una brecha donde nos está mostrando un agotamiento de la tendencia y que podríamos ver después de ese rompimiento de las 100 unidades, poder ver un retroceso con fuerza, con mayor fuerza, a un nivel base de 90 unidades. Asimismo, como observamos en la siguiente gráfica, podremos, eh, podemos ver cómo se ha presentado el VIX, que es el índice de volatilidad también, donde todavía nos encontramos en un escenario de una volatilidad normal, pues en este momento, el cual está en ese punto donde podríamos entrar nuevamente en un escenario de alta o extrema volatilidad. Eso va a estar acompañado precisamente de esas variables en el contexto internacional, y más adelante Juan Daniel nos hablará de las variables locales que podrían generarnos un impacto directo en estas. También vamos a ver cómo, pues en la siguiente gráfica, realmente qué va a pasar con el dólar. ¿Vamos a seguir teniendo un dólar fuerte hasta cuándo? Yo creo que es una pregunta muy válida, y es porque como observamos, el dólar sigue estando en esos niveles más altos en los últimos 20 años, por entre otras monedas. Por lo menos con el G10 vemos que todavía tiene un fortalecimiento muy grande, y en la región vemos todavía pues que tiene todavía una fuerza constante, siendo el peso colombiano una de las monedas más devaluadas de la región. Pero básicamente, ¿qué debemos esperar o monitorear? Por lo menos hay que estar atentos cómo va evolucionando el sector financiero. Es probable que no se presenten más escenarios de default, por lo menos en otros bancos. Esto es uno de los mensajes que genera el Jerome Powell y Janet Yellen, secretaria del Tesoro, comprendiendo que ellos no van a entrar a generar un apoyo directo a la banca como se presentó en el 2008, y que al contrario buscan herramientas que puedan dinamizar los portafolios de estos mismos. Ahora, es importante estar muy atentos a si ya alcanzamos ese techo máximo en cuanto a política monetaria por parte de la Fed. Recordemos que las expectativas estarían que podamos ver un incremento hasta 5 o 5,25, y de allí entrar a generar una convergencia en retroceso de la misma política. Y es posible la recesión económica, como lo analizamos en los datos o en los indicadores anteriores. Yo creo que ese es un escenario, en el peor escenario, porque pues realmente Estados Unidos viene presentando pasos muy sólidos, y esto genera una confianza muy fuerte para la inversión extranjera, y parte de eso se materializa en que todavía el dólar sigue siendo muy fuerte a nivel internacional, y que parte de ese movimiento que se presenta, pues básicamente generan una salida de flujos, pero buscarían unos activos que puedan ser activos de refugio. Aquí es importante estar muy atento en lo que pueda presentarse o en el desarrollo, tanto en el contexto local, importante asociarlo, y vamos a comprender, a ver también qué se presenta en la siguiente gráfica, cómo se presenta ese impacto, por lo menos con respecto al euro. Recordemos aquí, en la anterior, por favor, en la gráfica anterior vemos cómo por lo menos el euro ya empieza a generar o tomar algo de fuerza con respecto al dólar. Esta gráfica es del euro dólar, y aquí vemos los datos más importantes que se vienen presentando, por lo menos en el corto plazo, o históricamente. Importante que recalcar es que estamos validando ya un nivel que podría convertirse en un nivel de soporte cercano al 1,07,
y que de alguna manera ya empieza a tomar fuerza para un escenario donde la economía europea pueda ser más apreciada, es decir, conforme el dólar se empieza a debilitar debido a la crisis financiera o a la situación financiera que se presenta, puedes buscar otros activos refugios. En este caso, empiezan a demandar el mercado europeo, se empieza a ver un poco más atractivo y como lo vamos a ver en la siguiente gráfica, también la parte de mercado de criptos y de oro como activos refugios empiezan a tener una valorización, es decir, empiezan a verse más demandados por el mercado debido a que empiezan a buscarse esos flujos algunos activos refugios y parte de eso podemos analizarlo por lo menos en línea blanca, la cotización del Bitcoin, que es importante a traer la correlación, es porque empieza a generar una recuperación después de haber tenido una caída tan fuerte, empieza a recuperar niveles cercanos a los 27.000 o por encima de los $27.000. Y asimismo, también vemos cómo el oro empieza a generar una recuperación en su nivel cercano a los $2.000 y eso básicamente nos está mostrando que esos flujos que de alguna manera salieron de Estados Unidos o tienen de pronto apetito para garantizar sus inversiones, busquen activos refugios y también se presentarían en Latinoamérica, que ya nos hablaría en este caso Juan Daniel. Con esto daríamos por terminado la parte internacional y pasaríamos a la parte local. Bueno, muy buenos días para todos. Con respecto a la parte local y después de este buen resumen que nos hizo Jefferson con respecto a la parte internacional, pues es difícil empezar a hablar del contexto local y no hablar del entorno político. Y es que para nadie es un secreto que el 7 de agosto del año pasado pues entra en vigencia el gobierno de Gustavo Petro. em, eh, y es llamado a sí mismo el gobierno del cambio, es decir, que vienen acompañado de una serie de reformas. La primera de ellas fue la reforma tributaria. Ya están radicadas en el Congreso la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. Y acá queríamos pues hacer como un paréntesis y hablar de qué es lo que se necesita para aprobar una de estas reformas, ¿cierto? Y es que en primer paso es radicar la reforma en el Congreso, que ya las tres están radicadas, digamos, la reforma tributaria pues ya fue aprobada el año pasado y entra en vigencia a partir de este año. Después de radicar la reforma en el Congreso, se nombró un ponente. Ese ponente es un representante de la Cámara o un senador que va a defender la reforma, pues está acompañado también pues, de la bancada, del ministerio, que van a defender la reforma. Después de nombrado el ponente, ya se pasa al primer debate. El primer debate se presenta, por lo general, esto está sujeto pues a cambios eventualmente, pero por lo general se presenta en la Cámara de Representantes. Allí hay una serie de debates y de pasar y de ser aprobado por la Cámara de Representantes, pues ya pasaría a los debates al Congreso de la República. Y ya después de aprobados los debates en el Congreso de la República, pues ya efectivamente se haría efectiva la reforma y ya pasaría a ser vigente. Acá es importante mencionar pues que cada reforma, y esto es digamos a nivel muy, muy político, cada reforma pues tiene unas negociaciones diferentes. Es decir, el hecho de que el Congreso haya aprobado la reforma tributaria pues no significa que vayan a aprobar de igual manera la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. Y también es importante mencionar pues que la misma reforma que entra al Congreso probablemente pues no es la misma reforma que salga, pues está sujeto a cambios en la medida que se van desenvolviendo los debates y las negociaciones, digamos, entre los partidos, las coaliciones que haga el gobierno, y, digamos, la fuerza también que tenga el gobierno en el Congreso. Eh, Acá simplemente para mencionar los puntos claves, pues como de las reformas que en este momento están radicadas en el Congreso, importante la reforma a la salud y la reforma a la salud, pues los puntos claves se presentan es que las EPS que presenten buenos estados financieros pues permanecerán. Esto significa pues que las EPS que no presenten unos buenos resultados financieros pues tenderán a desaparecer. Y la idea es que estas EPS que sí presentan buenos resultados acojan a nuevos pacientes. Sin embargo, pues entendiendo esto, el gobierno pretende aumentar el apoyo con nueva EPS para, digamos, para que queden un poquito desacogidos por la salida de las EPS. También pues dentro de la reforma está estipulado o está propuesto la creación de centros de atención primaria. Esto se hace pues por territorios para tener más cobertura pues a nivel internacional, a nivel nacional de todo el territorio.
En resumen, digamos así de manera rápida, la reforma lo que pretende es aumentar la intervención del Estado en todo el sistema de salud. Esta reforma fue llevada y radicada por el Ministerio de Salud y la ministra Carolina Corcho, pues que la vemos acá a la derecha. Con respecto a la reforma laboral y los puntos claves de este proyecto es, primero que todo, darle prioridad a los contratos a término indefinido de la misma manera disminuir los contratos de prestación de servicios a término fijo. También está estipulado pues, que la jornada nocturna sea de 12 horas, es decir, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. En este momento está de 9 a 6, para que lo tengamos ahí presente. Em, También está estipulado implementar la seguridad social para los trabajadores de plataformas como Rappi, como Uber, como Didi. Entonces, digamos que es una reforma que a grosso modo pues, busca acabar un poquito con la informalidad que presentan estas plataformas. Adicional a eso, el recargo del 100% de los días domingos en este momento se encuentra en el 75%, pues si se aprueba la reforma o si se aprueba este punto de la reforma también pasaría a ser del 100%. Acá es importante mencionar y es los mensajes que da el gobierno con referencia a los mercados o a los mercados financieros. Y es que efectivamente, pues esto se traduciría en unos mayores costos para los empresarios, un encarecimiento de la mano de obra, pues por lo tanto no es muy bien visto por el empresario un encarecimiento tan drástico de la mano de obra. Y ya finalmente, para terminar con el tema de las reformas, la reforma pensional. La reforma pensional lo que tiene son tres puntos claves, tres pilares claves. El primero de ellos es que es el pilar solidario, que en resumen es dar una renta básica de 223.800 pesos para todos los adultos mayores a 65 años que estén en la línea de pobreza extrema. Adicional a eso, pues en este mismo pilar se contempla la reducción de 50 semanas de cotización por cada hijo que tenga la mujer hasta un máximo pues, de 3 hijos. En el segundo pilar es el pilar semicontributivo, lo que hace es que las personas que no alcanzan a pensionarse, pero que tienen unas semanas cotizadas en 350 y 999 semanas, pues les van a dar una renta vitalicia o es lo que está estipulado pues en la reforma. Y tercero sería el plan contributivo, que es, en resumen, las personas que ganen entre 1 y 3 salarios mínimos, pues estarían obligados a cotizar a Colpensiones. Y las personas que ganen más de 3 salarios mínimos, pues cotizarían hasta 3 salarios en Colpensiones y el excedente de su salario, pues lo podrían cotizar en la AFP pues, de su preferencia. Esto, importante acá, muy importante mencionar, pues que es un golpe muy duro para todo el sector privado, no solo para las EPS, no solo para los empresarios, sino también en estos momentos para los fondos de pensiones privados. Y recordemos pues que una de las principales instituciones o empresas que mueven el mercado colombiano, pues son las AFPs. Esto ya pasamos al tema de inflación en Colombia. La inflación de febrero fue del 13,28%, pues el ministro Campo habló que esta inflación pues era muy positiva y que ya se empezaba pues a tocar un techo con respecto a la inflación. Esto también es muy importante mencionarlo porque va a marcar lo que va a ser las tasas por parte del Banco de la República en su próxima reunión el 31 de marzo del 2023. Pues en estos momentos tenemos una tasa de intervención del 12,75%. Algunos analistas esperan que en la próxima reunión pues se dé un aumento de 25 puntos básicos para dejar la tasa de intervención en Colombia del 13%. Por ahora, y según los anuncios pues, que hemos escuchado del Ministerio de Hacienda, es que, y el Banco de la República, es que la prioridad sigue siendo estar en el rango meta de inflación, que es el 3%, más o menos 1%. Y pues como les estaba diciendo, pues el ministro Campo ya asegura que la inflación tocó techo y que a partir de marzo pues vamos a ver un menor ritmo de este aumento de los precios. Pues por ahora la expectativa de lo que vaya a ser, pues primero, esta reunión del Banco de la República y segundo, la inflación
en el próximo, la inflación de marzo que sale los primeros 5 días del mes siguiente. Importante pues acá mencionar que falta ver cómo nos afectó también el paro minero a la inflación, pues una de las principales rutas del país pues fue muy afectada, entonces eso también puede que le dé puede darle algo de ruido alrededor de la inflación y esperamos por ahora cómo sale el dato. Y todo esto se los contamos porque finalmente pues el mercado financiero es muy afectado por esto, empezando por el Colcap. Recordemos que el Colcap es el índice accionario colombiano que recoge las acciones de mayor capitalización bursátil. Pues en lo corrido del año ha tenido una rentabilidad del índice del menos 13,31%. Es importante mencionar pues que las acciones que más se han valorizado el índice son la Bolsa de Valores de Colombia y Mineros, pues efectivamente por los buenos resultados que tuvieron durante el año pasado. Y las acciones pues como más castigadas del índice han sido Corficolombiana, ISA y algunas acciones del grupo GEA. También pues de pronto por el lado de Corficolombiana es que no han tenido muy buenos resultados. Por el lado de las acciones del grupo GEA es que no han tenido pues como ese catalizador o ya se acabó pues como el ruido o hay como una tensa calma con referencia a las sopas que estaba haciendo Gilinski. Em, Sabemos y reconocemos pues que los promedios bajos, que hay promedios o volúmenes bajos de negociación en este momento en el mercado accionario, dada también pues la baja capitalización bursátil que tienen las empresas. Y acá es muy importante mencionar, y como lo decía Jefferson, es que nosotros no estamos haciendo una recomendación puntual, sino que simplemente es un punto de vista para que de pronto lo tengan en cuenta en la toma de sus decisiones. Importante acá mencionar y es que el precio es muy diferente al valor y las acciones en Colombia, pues si bien están muy castigadas en precio, no significa que no haya valor en las empresas o en las acciones colombianas. Lo que pasa es que a veces el mercado necesita de algún catalizador que le haga ver a algunos inversionistas, no solo locales, sino también internacionales, que hay que hay algunas acciones con mucho valor en Colombia. Pues efectivamente acá puntos claves y tácticos es que el índice pues ya tocó los 1100 puntos, fue a validarlo, pues a la espera de cómo se sigue comportando en estos niveles, pues son niveles como les venía diciendo históricamente muy bajos, a la espera pues como de algún catalizador que empuje las acciones colombianas. Ese catalizador pues puede ser nuevas sopas por parte de Gilinski, ese catalizador puede ser que el GEA acepte las sopas por parte de Gilinski. Sin embargo, pues el GEA se mostró muy resiliente y muy fuerte frente a esas sopas, y es que efectivamente pues el enroque que tenían lo hicieron fue precisamente para cubrirse de este tipo de cosas. Sin embargo, pues por parte de Gilinski, como les venía diciendo, pues compró acciones a muy bajo costo, o a un precio muy bajo, y compró patrimonio pues valorado o por su valor en libros pues más alto. Entonces, pues tampoco es que haya sido pues, una jugada mala, lo que pasa es que no consiguieron pues el control de algunas empresas como lo querían. Por otro lado, tenemos el mercado de renta fija. Este es el mercado de TES. Los TES son los títulos soberanos para Colombia. Pues a diferencia del mercado accionario, pues los TES en lo corrido del año se han valorizado en la mayoría de sus nodos. Las valorizaciones han sido aproximadamente entre 80 y 150 puntos básicos de alrededor de toda la curva. Digamos que las altas tasas que estamos viendo a nivel local han sido o fueron una referencia pues, para esta valorización que vimos durante el principio del año. Acá importante es que seguimos a la espera de las reformas, seguimos a la espera de lo que esté pasando no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Recordemos pues que los principales tenedores de estos títulos son los inversionistas extranjeros y las AFPs. Entonces vamos a esperar a ver cómo se sigue desenvolviendo digamos, el entorno y la coyuntura geopolítica, no solo local, sino también internacional. Esta es la curva, y acá les quería mostrar la curva de swap IBR. Esto es, para que lo entendamos de alguna manera, es lo que está descontando el mercado en materia de tasa de intervención por parte del Banco de la República. Lo que podemos analizar es que entre 1 y 2 años el mercado ya empieza a descontar que el Banco de la República
empieza a disminuir tasas de intervención y eso va acorde pues a lo que decía Jefferson en su momento, que la inflación no solo en Colombia sino en el mundo pues empieza a mostrar algunos signos de recuperación y esto es muy positivo. Entonces por ahora la expectativa, como les decía, de lo que va a ser la próxima reunión por parte del Banco de la República el próximo viernes. Y ya para finalizar, digamos que para cerrar como con la cereza del pastel, es un análisis que estamos haciendo del dólar peso colombiano. Importante mencionar pues que los aspectos fundamentales que están afectando el dólar peso colombiano es el contexto internacional, lo que pasa con el tema de la crisis de los bancos, lo que esté pasando, lo que siga pasando también con referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania. También y a nivel local, la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional, pues van a ser muy claves para ver para dónde vamos y a dónde nos va a llevar el dólar. Y ya finalmente, pues y también y no menos importante, la inflación y decisión de tasas de interés. Entonces, a niveles tácticos o a niveles técnicos o aspectos técnicos, es que el gráfico diario empieza a ser, digamos, en las velas diarias empieza a mostrar cada vez máximos, cada vez menores a los anteriores y esto lo que nos muestra es de pronto un cambio de tendencia pues en el mediano plazo. Efectivamente, el dólar y los que estuvimos pues en el mercado sabemos que las últimas jornadas han sido de cotización a la baja. Ya nos encontramos negociando alrededor de los 4.670, 4.678 que fue el cierre de ayer. Por ahora la expectativa de cómo nos comportamos en este nivel, recordemos que el mínimo de febrero fue el 4.650 y ya nos estaríamos ubicando en la parte media del canal. De romper esa parte media del canal, pues podríamos ver niveles cercanos otra vez en la parte baja del canal, a los 4.500, inclusive 4.400 pesos. Arriba, pues como niveles de techo, pues inicialmente está el 4.800, que ha sido una zona de congestión bastante importante para el mercado. Y de romper este nivel, pues podríamos ver niveles cercanos otra vez a los 4.900. Por ahora, estos son los rangos que vemos para el dólar y con eso terminaríamos también la parte del contexto local y abriríamos paso pues a dudas e inquietudes que puedan tener. Gracias, Juan. Y gracias, Jefferson. Dejarlo en en esta gráfica, porfa, Margarita. Simplemente para hacer un resumen de lo que vimos hoy y los principales aspectos, el contexto internacional. Jefferson nos habló de ese riesgo que está en ese momento en Estados Unidos por parte de la situación de Silicon Valley Bank y todo el entorno del riesgo de entidades financieras pues, en Estados Unidos y cómo ha venido evolucionando. Otra de las preguntas también que surgen en el tema de entorno internacional es si ya con ese control de esa disminución de la inflación que se está viendo en Estados Unidos pueda seguir el tema de subida de tasas por parte de la Fed, pues ahí hay los principales pues, analistas de BlackRock, que es el principal administrador, estaba diciendo que esto iba a continuar, el tema de subida de tasas. Entonces, pues digamos que ahí todavía hay análisis encontrados y no se sabe realmente si esto vaya a tener un fin por ahora. Sin embargo, pues uno que ve que con los efectos que ha tenido la subida de tasas por parte de la Fed y la corrección, pues debería haber un freno, por lo menos no en en la misma magnitud con la que empezaron o con la misma rapidez que empezaron a incrementarlos. También Jeff nos habló del tema de la tasa de desempleo, estar en 3.6, pues digamos que siempre hemos determinado esto como una tasa de pleno empleo en Estados Unidos, por lo que empiezan a cambiar muchísimo las perspectivas de recesión. Hoy lo vimos que había pasado de un 80% a un 49% y eso pues obviamente nos dice que el mercado está asumiendo que la recesión o dura muy poquito si llega a existir o cada vez pierde fuerza la probabilidad. El DXY pues, nos muestra obviamente por los temas de la crisis, digámoslo así, esa mediana crisis de las entidades financieras, pues obviamente el dólar empieza a perder fuerza. Con el DXY vimos que se ubicó en 102 puntos, eso fue el nivel máximo que había antes de pandemia. Y digamos que lo vemos a la baja en el sentido de que estuvimos en 114 puntos en el DXY y ya pues obviamente nos ubicamos por debajo, creemos que es una situación transitoria. Y también pues hemos visto en las últimas jornadas cómo los criptos han empezado, principalmente el Bitcoin,
ha cogido bastante fuerza y ha tenido variaciones casi del 48%. En la zona euro, pues el tema de Ucrania sigue siendo un tema sustancial. El tema de la inflación en la zona euro, pues también se ven los impactos que ha tenido la guerra y obviamente pues el tema de precios de energía y alimentos. Técnicamente pues nos está mostrando que estamos en un soporte del euro y que pues podríamos seguir continuando al alza. Y en el contexto local, pues Juan Daniel nos contó el tema de la reforma laboral y la reforma pensional. Ahí obviamente va a haber un impacto en la industria de pasar estas reformas. Obviamente tendremos también un impacto en el dólar de pasar o no pasar estas reformas. Y obviamente pues está acompañado de otros indicadores, el tema de inflación, que aquí finalmente no sabemos si ya llegamos al límite al máximo de esa inflación, el 13.28, pues digamos que una cifra que supera años anteriores. Esperando también al 31 de marzo, pues la decisión por parte del Banco de la República, si suben al 13% las tasas de interés. Obviamente de aquí se seguirá dependiendo qué pasa con el mercado de CDTs en Colombia, el CEFEN, que es un costo de fondeo que tienen los bancos y que también ha acompañado el tema de subida de tasas, tratar de estabilizar eso y atraer a los clientes a largo plazo, pues ha generado también una presión al alza de las tasas de interés. Creemos que eso todavía sigue, que eso todavía no se ha acabado, el CEFEN es un tema que sigue permanente y acompañado pues del tema de inflación, pues hará que las tasas de interés por lo menos se mantengan en estos niveles. Ya vimos ahí también los test, cómo ha evolucionado, la variación que ha tenido entre 80 y 150 puntos básicos, pues eso habla muy bien que hay todavía un riesgo de tasas al alza y se siguen fluctuando en ese rango. Y la curva de swap y BR que pues, nos muestra, está invertida, pues, pero que también nos dice, estamos en un momento de la economía donde está todo, con los precios altos, las tasas están altas, perdón, y vemos que en el largo plazo, pues, el panorama empieza a descender y lo que nos trae, pues, o nos lleva a pensar es que vamos a ver una corrección de la inflación en los próximos meses. Entonces, ya con este resumen, pues, y con las posiciones de Jefferson y Juan Daniel, pues abrimos un espacio breve para preguntas si tienen o si le ha quedado todo mucho claro, pues agradecerles por conectarse el día de hoy. Este es, como les decía, el tercer comité que abrimos para nuestros clientes. Tratamos de traer información condensada, pero tratar también de abarcar lo que mejor podamos, lo que está pasando en el mundo. Entonces, muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Quedamos por acá con un espacio de preguntas. Tenemos una pregunta en el chat. Nos dice Álvaro Corredor, ¿cómo va a impactar la tasa de captación en Colte Financiera? Bueno, muchas gracias Álvaro. Yo creo que es muy pertinente tu pregunta. Pues hombre, la verdad es que nosotros seguimos muy atentos del tema de la inflación. En Colte nosotros pues tratamos de seguir muy en el mercado. Obviamente todas estas decisiones que tomamos nosotros en la compañía están muy acorde a nuestra estrategia comercial y a digamos, nuestra planeación estratégica. Nosotros creemos que este año las tasas de interés y la inflación no va a aflojar sino hasta finales del último trimestre del año. Creemos que todavía vamos a tener un año inflacionario. Por lo tanto, en Colte Financiera, por ahora, vemos como que al final del año tendríamos una caída de tasas. No hemos modificado nuestras tasas de interés, aunque se han ajustado a algunos rangos de precios. Es algo muy normal que está pasando en el mercado. La estructura de balance empieza a cambiar cuando las tasas se empiezan a concentrar en ciertos nodos. Entonces hay que hacer un cambio de estrategia. Pero por el momento nosotros no vemos todavía y esperaremos pues qué pasa con la decisión de esta semana por parte del Banco de la República, a ver si debemos ajustar al alza, dado el caso de las tasas de interés de captación. Pero por ahora,
estamos muy igual, estamos todavía en tasas del 15, del 16%, pues en el corto plazo. Y ahí nos vamos moviendo en ese rango. Yo creo que los bancos y las entidades financieras siguen ahí también en ese movimiento, esperando los rollovers por parte de la gente y los inversionistas grandes con grandes flujos ahí importantes. Nada, yo creo que estamos muy sujetos a mercado y vamos muy acorde a la estrategia que tenemos en la compañía. Otra pregunta, Vladimir. Esta es de Ajá. Vanessa Giraldo. ¿El CEFEN será permanente? ¿No tiene alguna vigencia? No, yo creo que el CFN, hasta que la superintendencia no diga lo contrario, es una estrategia que ellos tienen y precisamente a raíz de lo que está pasando en Estados Unidos, la superintendencia se ha venido preparando para que los fondos se sigan estabilizando y no tengamos esos retiros masivos en el corto plazo. Yo creo que eso es una estrategia para estabilizar los recursos en las entidades financieras. Yo creo que no hay necesidad para ellos. Si el mercado lo ha cogido bien, digamos que el mercado de las entidades financieras se han acomodado al modelo que pidió la superintendencia. La superintendencia ha estado muy atenta en los temas de índice de cartera vencida y más que todo el tema de consumo. Y con esto quiere garantizar que los bancos tengan la capacidad y la liquidez suficiente para atender de pronto situaciones adversas como lo que vemos en Estados Unidos. Adicional a esto, pues que sea una oportunidad para contarles y darles la tranquilidad que en Colombia, bien lo dijo Jefferson, tenemos el tema de Fogafín. Adicional a eso, tenemos unos instrumentos que habilitados para que en caso de retiros masivos podamos suplir todas esas necesidades. Yo creo que ahí ha hecho la superintendencia un trabajo supremamente importante para controlar la liquidez de la economía colombiana. Entonces, por mi parte, creería que el CEFEN sigue permanente y lo van a seguir haciendo. O sea, lo que pasa es que las entidades financieras pues, van a ajustar sus balances, van a empezar a hacer emisiones de largo plazo y eso pues de alguna manera empezará a reducir el tema de costo y de tasas y seguirá muy a lo que está pasando en el mercado. Tenemos otra pregunta también de Vanessa Giraldo. Nos dice, ¿el CEFEN solicita algún porcentaje mínimo de captación para las entidades financieras? Sí, el CEFEN, la estructura del CEFEN lo ha categorizado en dos grupos. Nosotros pertenecemos al grupo 2. En el grupo 1 están las principales entidades financieras del país donde está concentrado, digamos, la mayoría de los capitales. Y el sistema de medición, a grosso modo, lo que hace es que le da una ponderación mayor a las personas naturales que tengan captaciones de más de un año. Entonces, la invitación que le está haciendo el CEFEN, pues la superintendencia a los bancos, es que esos fondos se estabilicen por lo menos un año. Ya desde el 2020 venimos trabajando en eso, no era regulatorio, en el 2022 ya se volvió una exigencia y eso pues finalmente es lo que estamos hoy viviendo combinado con el tema de la inflación. Entonces, la subida de tasas no solamente es el atractivo de traer las tasas, los clientes a largo plazo, ofreciéndoles una mejor tasa, sino que va combinado también pues, con un tema de inflación. Tenemos una pregunta de Álvaro Corredor que nos dice, ¿en qué tipo de crédito está concentrada la cartera de Colte Financiera? Bueno, yo creo que esto no es parte pues, de este comité, es más de mercado, pero te contesto, Álvaro. Nosotros tenemos, Colte ha cambiado su estrategia de muchos años anteriores. Nuestro porcentaje era 90-10, más o menos el porcentaje de la composición de la cartera, donde el 90% era cartera de comercial y el 10% cartera de consumo. Hoy tenemos una combinación más o menos 70-30 y nos sentimos muy cómodos con esa combinación todavía. Muchas gracias a todos y gracias por conectarse el día de hoy. Nos vemos dentro de un mes con la ayuda de Dios. Muchas gracias a todos.